Les habla el Dr. Luis Díaz. En esta ocasión tocaremos el tema sistematización en la evaluación diagnóstica por imágenes. Sistematizar significa organizar a partir de un sistema. Llevado esto al diagnóstico por imágenes, implica que realicemos una evaluación detallada de cada uno de los componentes de la imagen y que lo hagamos de manera ordenada. Una vez que hayamos realizado una adecuada evaluación de cada uno de los componentes, integramos todos ellos y analizamos en manera conjunta toda la imagen. Las radiografías constituyen ayudas diagnósticas y que nos permiten, por ejemplo, saber si una lesión está asociada o no a una pieza dentaria. Una vez que determinamos esto, nos permite realizar una planificación de tratamiento. Saber, por ejemplo, como en este caso, que se debe realizar un tratamiento de conductos en la pieza 4-6 o, como en este otro caso, donde el tratamiento debe ser enfocado propiamente a la lesión que se encuentra en el cuerpo mandibular. Una vez que se haya realizado este tratamiento, implica que se realice un seguimiento para saber si es que el proceso de reparación se está dando adecuadamente o no. Otro punto a tomar en cuenta es la decisión que tomemos para realizar un adecuado diagnóstico. Este paciente acude porque presenta un dolor intenso en la pieza 3-7, que le imposibilita masticar adecuadamente. Estamos frente a una imagen en 2D, donde podemos apreciar cambios a nivel de la pieza 3-7, que presenta una obturación de conductos subextendida, ensanchamiento del espacio periodontal y una radiolucidez en la zona interradicular. Además, se aprecia un cambio en la densidad del tejido óseo circundante. Cuando nosotros tenemos una imagen como esta, podemos ya de por sí, por los signos, tener una idea de qué puede estar ocurriendo, y esto nos debe llevar también a la posibilidad de realizar otra evaluación que nos permita determinar una presunción, como en este caso, donde podemos sospechar de que este defecto que estamos viendo en esta zona se pueda asociar a una fractura. Cuando se le hace un estudio donde nos permita ver la imagen en 3 dimensiones, como es un estudio por tomografía con BIM, podremos determinar claramente si es que existe o no esa fractura y los cambios asociados que está conllevando la presencia de esta. O como en este otro caso, donde tenemos una pieza dentaria que se encuentra impactada contra un lateral, donde tenemos nosotros las limitaciones propias de una imagen en 2 dimensiones, como es, por ejemplo, la superposición. Podríamos tener una imagen generada por tomografía con BIM, donde podemos ver de manera bastante clara la relación de la pieza impactada con las piezas contiguas y el grado de afectación en una de ellas. Y podemos verlo en todos los sentidos del espacio, como una imagen exactamente en 3D que nos va a brindar una gran cantidad de información. Por tanto, lo que debemos hacer cuando estemos frente a un grupo de imágenes radiográficas o tomográficas, por ejemplo, es sistematizar los elementos de la imagen. Es decir, vamos a individualizarlos, vamos a evaluarlos de manera ordenada y una vez que podamos analizar cada uno de ellos de manera adecuada, los asociamos y vemos todo el conjunto y tenemos toda la información que requerimos. Veamos, por ejemplo, el caso de este paciente. Este paciente de 64 años de edad acude a la consulta porque refiere que necesita que le realicen una prótesis dental. La evaluación intraoral que nosotros encontramos es la ausencia de muchas piezas dentarias y una gran afectación del tejido de soporte óseo. En este momento nosotros debemos iniciar con una imagen que nos permita ver todo el panorama en conjunto, como una panorámica. Cuando tenemos la panorámica, vamos a tener que evaluar cada uno de los segmentos que ésta la conforman y poder tener una idea final, conjunta, de todo lo que presenta este paciente. Vamos a ver, como en este caso, que podríamos encontrar zonas asociadas o aparentemente asociadas a las piezas dentarias de la región, pero que también podríamos encontrar
imágenes radiolúcidas como esta que no se encuentran asociadas necesariamente a la otra y que nos pueden crear cierta dificultad en el diagnóstico de manera inicial. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que presenta ausencia de muchas piezas dentarias, viene por un tratamiento de prótesis, pero también encontramos como hallazgo unas lesiones que podrían estar asociadas o no a las piezas dentarias de la zona y una zona radiolúcida que aparentemente no se encuentra relacionada a esta otra. Además encontramos cambios en la densidad del tejido óseo circundante. ¿Cuál es la forma como debemos analizar, por ejemplo, una radiografía panorámica? Debemos sectorizarla y por tanto debemos evaluar cada región de manera independiente primero y luego integrar toda esta información y verla como un conjunto. Y esto lo debemos hacer siguiendo una secuencia. Es decir, podemos comenzar con esta zona, luego pasamos a la zona de articulación, luego la zona nasomaxilar, hasta llegar finalmente, siguiendo toda una secuencia, a la zona de las piezas dentarias. Vamos a analizar por tanto cada una de estas regiones. Además, nosotros tenemos estudios que nos pueden dar una mejor calidad de imagen o más detalle y saber, por ejemplo, si esa zona radiolúcida que estábamos viendo en la panorámica, mediante una radiografía periapical, nos muestre o no si existe asociación o no con estas piezas dentarias que se encuentran en la región. Entonces, primero encontramos la zona radiolúcida extensa. Sin embargo, en la pieza 3.3 encontramos que el tejido de soporte, lo que es el espacio periodontal, se encuentra conservado. Encontramos una zona radiolúcida periapical a la pieza 3.4, donde sí nos aprecia el tejido de soporte conservado, lo cual nos hace pensar que esta zona de acá sí puede estarse asociando a la pieza 3.4. Pero algo que nos llamó la atención fue encontrar también una zona radiolúcida que se encuentra en una posición más caudal. Esta la vimos también en la imagen panorámica. Y debemos determinar en este momento qué ayuda diagnóstica nos puede ayudar mucho más en evaluar estas imágenes con las dimensiones que no estamos viendo en esta imagen periapical. Podemos optar, por ejemplo, con un oclusal. En el oclusal podemos encontrar sutilmente un área algo delimitada, pero que aún así no nos está brindando toda la información que necesitamos. Podemos optar, por tanto, por un estudio de ortotomografía con BIM, donde podemos apreciar la lesión que está adyacente a la pieza 3.3, muy bien delimitada, donde incluso podemos apreciar que se acentúan algunos conductos nutricios, y a nivel de la pieza 3.4, que presentaba una lesión periapical, y se aprecia claramente su asociación a ella. Cuando estamos a este nivel, encontramos también que hacia la tabla lingual se presenta una concavidad en esta región. ¿Y qué podría ser la causa por la cual nosotros apreciamos en las imágenes anteriores una zona radiolúcida que estaba más hacia la cima del reborde y una zona radiolúcida también que estaba un poco más en posición caudal? Esta se podría generar porque hay una disminución en el grosor del hueso en esta zona. Pasamos a una imagen 3D que es bastante amigable, donde nos permite ver las dos lesiones iniciales, que era la lesión adyacente a la pieza 3.3 y la lesión periapical de la pieza 3.4. Sin embargo, nosotros habíamos visto que existía una zona también en la imagen panorámica radiolúcida más hacia caudal. Por tanto, evaluamos la región o la cara lingual y encontramos que, aparte de la lesión que corresponde a un quiste residual, encontramos un defecto óseo que está por ubicación, nos sugiere una asociación a la glándula sublingual. Entonces, en este paciente, por ejemplo, partimos de una imagen panorámica, hicimos ampliaciones intraorales y luego de estas consideramos necesario obtener una imagen en 3 dimensiones que nos facilitará realizar una adecuada evaluación, por ejemplo, de este defecto óseo. Muy bien, vamos a ver entonces cómo debemos evaluar, por ejemplo, una imagen panorámica. Para esto vamos a sectorizarlo, como lo vimos hace un momento, y vamos a seguir una secuencia de evaluación. La primera zona que debemos evaluar es la zona vertebral y prevertebral, que es toda la zona que está pintada de verde a ambos lados de la cara.
En esta región podemos encontrar, por ejemplo, algunas calcificaciones. Veamos este caso. Este paciente que acude por un tratamiento integral, se le identifica como hallazgo unas imágenes radiopacas a nivel prevertebral, aproximadamente a nivel de la tercera y la cuarta vértebra cervical, y se encuentra de manera bilateral. Estas imágenes de densidad cálcica fueron analizadas luego por un estudio por tomografía, y en esta imagen 3D podemos apreciar claramente las múltiples imágenes hiperdensas que se encuentran a nivel de la tercera y cuarta vértebra cervical. En una vista frontal podemos ver que estas se presentan de manera bilateral y son múltiples. Estas imágenes son sugerentes de ateromas. Los ateromas son calcificaciones en vasos y en el caso en particular son calcificaciones que se encuentran a nivel de la bifurcación de la arteria carótida. La calcificación de vasos, como en este caso de la arteria carótida, podrían implicar un riesgo al paciente de que pueda sufrir un accidente cerebrovascular. Por eso su importancia en hallarlo y en realizar las ampliaciones de estudio correspondientes. Así como podemos tener calcificaciones que quizás las veamos con mayor frecuencia, como por ejemplo la calcificación del ligamento estiloioideo. El ligamento estiloioideo podría tener cierto grado de calcificación que se considera normal cuando mide hasta 30 milímetros, pero si mide más de 30 milímetros ya debemos observarlo, incluso registrarlo en un informe radiográfico. Podemos tener herramientas diagnósticas que nos permitan verlo adecuadamente desde su origen, determinar incluso si esa mineralización es segmentada, como en este caso, y podemos además realizar medidas exactas, también mediante el uso de la tomografía con BIM, y determinar, por ejemplo, que en este lado encontramos 71 milímetros y que en este otro encontramos 44.9. En ambos casos tienen más de 30 milímetros y deben ser registradas, porque una mineralización tan extensa podría estar asociada a sintomatología que nos sugiera una asociación al síndrome de Eagle. También podríamos encontrar algunos otros tipos de calcificaciones, como las calcificaciones ganglionares, que usualmente se presentan en pacientes que tienen antecedentes de haber tenido tuberculosis ganglionar. Luego pasamos a la zona de la articulación temporomandibular. Las panorámicas nos permiten evaluar los cambios que se presenten de manera muy notoria en la articulación. Más no nos sirve para ver, por ejemplo, adecuadamente espacios articulares. En este paciente encontramos una alteración en la forma del cóndilo mandibular derecho. Se le realiza un estudio por tomografía con BIM y encontramos cambios notorios en la forma del cóndilo mandibular, así como disminución en los espacios articulares. Encontramos, por ejemplo, que hay zonas de aplanamiento, encontramos áreas de esclerosis subcondral, encontramos pequeñas áreas que nos sugieren quistes subcondrales, como esta de acá, y encontramos también la presencia de osteofitos. Además, vemos cambios a nivel de la vertiente posterior de la eminencia articular, con incremento de la densidad ósea circundante. Estos cambios son cambios asociados a un proceso degenerativo de la articulación. Son cambios asociados a una osteoartrosis. En este otro caso, vemos que el cóndilo mandibular derecho, a diferencia del izquierdo, presenta un doble contorno cortical, uno acá y uno en una posición más superior. Esto nos sugiere una probable alteración del desarrollo. Pasamos a hacer un estudio por tomografía y encontramos un cambio en la forma del cóndilo mandibular derecho, pero también encontramos un cambio en la forma del cóndilo mandibular izquierdo, algo que no habíamos notado claramente en la imagen panorámica. Hacemos la evaluación en un corte coronal y encontramos que en ambos lados se encuentra esta misma alteración, que corresponde a los denominados cóndilos bífidos. Una imagen 3D nos resultará mucho más amigable
para poder graficarla. Luego pasamos a la zona 3, la zona nasomaxilar. Corresponde a la zona que implica las fosas nasales y los senos maxilares. Podemos tener un aumento en el tamaño, en las dimensiones de los senos maxilares, como en este caso, donde se prolonguen hacia la cima de reborde y hacia medial. Así, podemos ver una marcada proximidad del piso del seno maxilar hacia la cima de reborde. A esto podemos denominar neumatización alveolar de los senos maxilares. Una imagen por tomografía nos puede mostrar las grandes dimensiones de ambos senos maxilares, la presencia de tabiques intrasinusales, la prolongación hacia la parte media, que no es muy usual, como en este caso, y podemos estar frente a casos donde sí se tenga que realizar un mayor análisis exhaustivo. En este caso, el paciente presenta una molestia en el lado izquierdo del maxilar superior. Lo que encontramos en esta imagen panorámica es que en el seno maxilar izquierdo, a diferencia del derecho, se aprecia una opacidad. Aparte de ello, definimos bien las corticales del seno maxilar derecho, mientras que en el seno maxilar izquierdo estas corticales no se delimitan adecuadamente. Cuando no apreciamos una adecuada delimitación, podría estar asociado a una pérdida de la cortical o a un incremento de la densidad del hueso alrededor de esta, lo cual haría que se mimetice con la densidad del contorno del seno y no se aprecie claramente. Siempre que tengamos alguna variación en el seno maxilar, como en este caso, debemos evaluar la zona asociada a las piezas dentarias y encontramos que se encuentra una molar en esta región que presenta una obturación parcial de conductos y una zona osteolítica periapical, y se muestra un incremento de la densidad ósea circundante a esta pieza. Se le realiza una evaluación por tomografía y en este corte axial encontramos claramente un contenido isodenso en el seno maxilar izquierdo, con un cambio en la cortical y en la densidad del hueso circundante. Este es un signo de sinusitis odontogénica, que ya lo identificamos en la radiografía panorámica, pero que la tomografía con BIM nos permite ver claramente todo el grado de afectación. Este otro paciente acude porque presenta una lesión en el maxilar superior que le impide masticar adecuadamente, implica que los alimentos ingresan por esa zona porque se genera una comunicación bucosinusal. El estudio con una imagen panorámica, que es con el estudio con el que empezamos, nos muestra en el lado derecho la ausencia de las corticales o ausencia de las paredes del seno maxilar. Así también encontramos una opacidad en la región y tenemos la ausencia, por ejemplo, del límite de la fosa pteriomaxilar. No tenemos, por ejemplo, una visualización adecuada del conducto infraorbitario, y todos estos signos nos sugieren que hay una lesión que está comprometiendo de manera muy seria el lado derecho del maxilar superior. Cuando se le realiza el estudio por tomografía, encontramos que hay una pérdida de las paredes del seno maxilar del lado derecho y hay un contenido isodenso que oblitera casi toda la luz del seno maxilar. Encontramos pérdida ósea en toda la zona adyacente, que incluso se extiende hasta el piso de órbita y compromete también las paredes laterales y piso de fosa nasal. Un cuadro como este, donde se pierde gran cantidad de estructura ósea, es un caso de una neoplasia maligna, donde la afectación va a ser bastante severa e incluso la lesión tiene un crecimiento muy rápido. Luego pasamos a la zona 4, que es la zona mandibular. En la zona mandibular podemos encontrar algunas imágenes como esta, donde encontramos una zona radiolúcida muy bien delimitada en la zona antegonial del lado derecho, ubicado por debajo del conducto dentario inferior.
Una imagen radiolúcida como esta no significa necesariamente que se trate de un proceso patológico. Veamos las imágenes por tomografía. Encontramos en ella una concavidad que viene desde la tabla lingual y se extiende hacia la tabla vestibular. Este cambio corresponde a un defecto óseo de Stafne. Un defecto óseo de Stafne, que podemos evaluarlo muy bien con una imagen en 3 dimensiones como esta, se dice que puede estar causada por dos posibles factores. Uno, que existe un tejido glandular que se encuentra incluido durante el desarrollo de la mandíbula, y la otra teoría es que esté causada por la presión que pueda generar un segmento de la glándula salival hipertrofiada. Este constituye, por tanto, solo una alteración del desarrollo. Mientras que en este otro caso encontramos una lesión en el cuerpo mandibular derecho, donde encontramos una lesión que tiene múltiples tabiques, desplazamiento de piezas dentarias y gran compromiso incluso de la basal mandibular. La evaluación por tomografía posterior a la imagen panorámica nos permite encontrar una lesión que compromete enormemente la mandíbula en este sector, pero que presenta ciertas características como es la presencia de los tabiques rectos, como en este caso y como en este. Expande las corticales, las erosiona y causa desplazamientos dentarios. Esta es la imagen 3D, donde podemos ver incluso la relación con las piezas dentarias y la forma de los tabiques. Este es un caso de un mixoma odontogénico, una lesión que, sobre todo en esta región, puede mostrar muchas veces ese patrón de tabiques rectos que a veces nos sugiere la imagen de la red de la raqueta de tenis. Finalmente, evaluamos la zona dentoalveolar. Veamos este caso. Esta paciente presenta mucha incomodidad porque en la región de las molares inferiores del lado izquierdo recibe tratamientos de conductos inconclusos y paracudiendo de un dentista a otro. Ninguno de ellos le brinda una solución adecuada y con el tiempo cada vez nota que el cuadro es mucho más severo. Una imagen periapical nos muestra el material obturador parcial de conductos, la pérdida de tejido de soporte óseo y notamos la presencia en esta pieza de una raíz supernumeraria, que es esta de acá, que muestra incluso un material obturador hasta aproximadamente el tercio medio radicular. Esta imagen, comparada con una imagen 3D, nos evidencia que esta raíz presenta cierta curvatura, que muchas veces no se apreciaría adecuadamente en una imagen en 2D. Esto podría haber estado asociado también a una complicación que hayan tenido al momento de realizar la obturación de este conducto, ya que presentaba una marcada curvatura radicular. Y dentro de los casos más frecuentes de evaluación tenemos las impactaciones de terceros molares. Dentro de todo lo que buscamos es saber también si el segmento apical se encuentra en estrecha relación con el conducto dentario. Nosotros tenemos signos radiográficos que nos pueden llevar a saber si es que existe o no estrecha relación con el conducto. Cuando lo vemos superpuesto, significa de que no hay relación del tercio apical con el conducto dentario inferior. Pero cuando le apreciamos la cortical del conducto discontinua, estrechez del calibre del conducto dentario inferior, desviación o desplazamiento del conducto dentario o acodamiento, o la presencia de una banda oscura, estos signos nos indican de que sí debe estar existiendo una estrecha relación del tercio apical con el conducto dentario inferior. Si vemos en esta zona y si vemos en el otro lado, apreciamos signos que nos indican que ambos segmentos radiculares de las piezas 3.8 y 4.8 se encuentran en estrecha relación con el conducto dentario inferior. Y podemos ver una imagen donde ya podamos analizar directamente si existe o no relación con el conducto dentario. Por ejemplo, en las piezas 3.8 y 4.8 de este paciente. Notamos
el conducto dentario que se encuentra ubicado sobre el tercio apical de las raíces de las piezas 3.8 y 4.8. Y cuando realizamos un estudio por tomografía, en los cortes axiales podemos evidenciar de por sí ya la relación del conducto con el segmento radicular en ambos casos. Podemos realizar cortes transaxiales a estos niveles donde se muestra claramente el tercio apical y la presencia del conducto que se encuentra completamente en relación a este, tanto para la pieza 3.8 como para la 4.8. Y podemos hacer cortes tangenciales donde se puede evidenciar también la relación a este nivel. Finalmente, las imágenes 3D nos graficarán de manera mucho más adecuada y nos permiten, adecuada para poder explicar al paciente, nos permiten planificar también el tratamiento a seguir. Bien, y cuando evaluamos radiografías intraorales, también debemos seguir un orden y una secuencia. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la pieza dentaria y la posición de esta. Luego debemos ir en dirección desde la corona, pasar por la cavidad pulpar, al segmento radicular, luego por el espacio periodontal, la lámina dura, el hueso alveolar y las estructuras anatómicas vecinas. Esa es la secuencia que debemos seguir. Por tanto, primero vemos todo lo que compete a la pieza dentaria, tanto en posición y ubicación. Luego evaluamos todo lo que compete a la corona, cámara pulpar. Pasamos a la raíz y a los conductos radiculares. Pasamos a los tejidos de soporte como el espacio periodontal, la lámina dura. Y terminamos en las estructuras óseas circundantes para saber si se han afectado o no. Esta es la secuencia que debemos seguir cuando hacemos una evaluación en radiografías intraorales. Veamos por ejemplo este caso. Esta paciente acude porque presenta un aumento de volumen en el lado derecho de la cara, en la región geniana baja, pero es indurada la palpación. Menciona sintomatología dolorosa que se presenta en algunas ocasiones con mayor intensidad que en otras. Y cuando vemos la radiografía periapical encontramos una zona radiolúcida oclusal que compromete el tejido pulpar y se evidencia una zona radiolúcida periapical. Además de esto, encontramos que el hueso circundante se encuentra con un incremento en la densidad ósea. Si prestamos atención, vemos que cuando llegamos a la basal mandibular, encontramos que debajo de esta se aprecia una zona radiopaca que se caracteriza por tener muchas líneas radiopacas paralelas entre sí. Esta imagen nos debe llevar a evaluar la región con una radiografía oclusal. Y en la oclusal podemos evidenciar este patrón. Esto corresponde a una reacción periostal asociada a un proceso infeccioso crónico y que tiene un aspecto de láminas de cebolla. Este es un caso de una osteomielitis crónica con periostitis proliferativa. En este caso seguimos la secuencia adecuada, analizamos siguiendo un orden que va de la corona hasta el hueso o tejidos óseos circundantes y nos permitió evaluar de manera bastante detallada todas las afectaciones que sufría la pieza y las afectaciones que tienen las zonas contiguas, hasta llegar a la presencia de la reacción periostal, la cual nos orienta hacia el diagnóstico. Bien, con esta imagen de la Plaza de Armas de Limas, les agradezco a todos por su atención.